La policía irrumpió ilegalmente en la casa de Chuck Norris en mitad de la noche, pensando que podrían intimidar fácilmente a un hombre corriente, pero no tenían ni idea de quién tenían delante. En cuestión de minutos, su operación se convirtió en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El sonido de los guantes golpeando el saco pesado resonaba con una cadencia precisa, rítmica, casi meditativa. Era tarde y el gimnasio se encontraba vacío, salvo por el eco de esos golpes y la respiración medida de un solo hombre. Chuck Norris se detuvo un instante, el sudor cayéndole lentamente por el cuello, marcando el rastro del esfuerzo y de los años que habían moldeado su cuerpo y su carácter. Frente al espejo, su reflejo le devolvía una mirada serena, inmutable, la mirada de alguien que conocía el valor del silencio y de la calma después de la batalla. El aire olía a cuero y a polvo, y el parpadeo suave de las luces del techo creaba un ritmo hipnótico, casi como si el lugar respirara con él. Terminó su última serie con un giro de cadera impecable, un golpe seco que rompió el aire y luego con una exhalación controlada bajó los brazos. No había nadie allí para aplaudir ni para presenciarlo, y eso era lo que más disfrutaba. El entrenamiento no como exhibición, sino como disciplina. Tomó la toalla que descansaba sobre el banco, se limpió el rostro y el cuello, y miró alrededor por última vez antes de cerrar el gimnasio. En cada detalle, desde las sombras alargadas sobre el piso hasta el eco de sus pasos al caminar hacia la puerta, había una sensación de propósito. Todo estaba en orden. Todo estaba en paz. El clic metálico del candado al cerrarse marcó el final del día. Afuera, el aire de Texas era cálido, con un leve aroma a tierra y a hierba seca. Chuck abrió la puerta de su vieja camioneta plateada, dejó caer su bolsa en el asiento del copiloto y encendió el motor. Las luces delanteras iluminaron la carretera vacía, una cinta de asfalto que se perdía en la oscuridad del campo. Conducía sin prisa, la mano izquierda apoyada en el volante, la derecha en la palanca de cambios, y los pensamientos dispersos en el rumor constante del motor. A cada lado del camino, los pinos se alzaban como centinelas silenciosos, mecidos por un viento tibio que traía consigo el murmullo distante de los grillos. Las estrellas, limpias y fijas, salpicaban el cielo sin luna, y el brillo de la Vía Láctea se reflejaba en el parabrisas. Aquel silencio profundo, tan distinto del bullicio de la ciudad y de los aplausos de los sets de filmación, era lo que él más valoraba. No había cámaras, ni admiradores, ni distracciones. Solo la noche y él. La carretera serpenteaba entre colinas bajas hasta llegar al desvío que conducía a su rancho. Giró lentamente. Las ruedas crujieron sobre el camino de grava, y al final del trayecto apareció la casa. La luz del porche parpadeaba débilmente, proyectando sombras largas sobre la madera del suelo. El lugar tenía el encanto austero de lo auténtico. Una casa sencilla, de 2 plantas, con pintura blanca algo descascarada, un gran roble al frente y un pequeño lago al fondo. Había pasado muchos años construyendo ese espacio con sus propias manos, pieza por pieza, buscando no el lujo sino la quietud. Dejó la camioneta en el cobertizo. Se quitó los guantes que aún llevaba y respiró hondo. El aire olía a pino húmedo y a madera. Dentro, el silencio era distinto, más cálido. En el salón principal, el fuego del hogar crepitaba lentamente, dejando escapar pequeñas chispas doradas. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, fotografías en blanco y negro de sus primeros años de entrenamiento, recortes de periódicos amarillentos y, en el centro, un retrato familiar que él siempre miraba al entrar. Era un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún le quedaba. Caminó hacia la cocina, llenó la tetera y esperó el silbido del agua mientras el reloj de pared marcaba con un tic-tac constante el paso del tiempo. Preparó té verde con movimientos metódicos, casi ceremoniales. Cada paso tenía su orden: el giro de la muñeca al verter el agua, la manera en que sostenía la taza entre las manos para sentir su calor. Se sentó junto al ventanal, observando cómo las llamas danzaban dentro de la chimenea. Por un momento, la noche pareció perfecta,
Una pintura inmóvil de equilibrio y serenidad. Pero incluso en esa paz había algo que no podía ignorar. Un hábito de años de servicio, de combate, de vigilancia. Su mente no se apagaba nunca del todo. Sabía que el peligro, cuando aparecía, lo hacía sin avisar. Siempre silencioso, siempre disfrazado de rutina. A veces, en noches así, sentía que el silencio le hablaba, no con palabras, sino con la ausencia de ellas. Apagó la lámpara del rincón, dejando que solo el fuego iluminara la habitación. En el reflejo del vidrio del ventanal, la luna parecía flotar sobre el lago que se extendía detrás de la casa. El agua estaba quieta, salvo por pequeñas ondas provocadas por el viento. El murmullo de los árboles llenaba el aire con un ritmo natural, hipnótico. Chuck respiró profundamente, disfrutando de esa quietud tan escasa en su vida. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era una ilusión, un reflejo, un juego de luces en el borde del bosque. Pero no. Dos luces pequeñas, distantes, se movían lentamente entre los árboles, acercándose por el camino de tierra que conducía al rancho. No era común que alguien circulara por allí a esas horas. Nadie pasaba por esa ruta salvo él. Frunció el ceño, bajó la taza sobre la mesa sin hacer ruido y caminó hacia la entrada. La casa entera permanecía en penumbra y la única fuente de luz era el fuego del hogar que chispeaba débilmente. Se acercó a la consola de seguridad y encendió el monitor de las cámaras exteriores. La imagen era borrosa, pero lo suficiente para distinguir un vehículo oscuro deteniéndose junto al portón. No llevaba luces de matrícula visibles. 4 figuras descendieron del auto. Una de ellas apuntó una linterna hacia el camino. Otra habló por un pequeño auricular. Chuck observó sin moverse, sin alterar su respiración. Algo en la forma en que se desplazaban le resultó familiar. El modo en que mantenían los hombros, la distancia entre ellos, la sincronización. No eran visitantes, ni curiosos. Eran hombres entrenados. Apagó el monitor, cruzó la sala y apagó también la luz del pasillo. La oscuridad lo envolvió como una capa conocida, casi amiga. No necesitaba ver. Conocía su casa mejor que nadie. Cada tabla del suelo tenía su propio sonido, y sabía exactamente dónde pisar para no hacer ruido. Se desplazó hasta la ventana lateral, apartó apenas la cortina y observó el movimiento de las sombras en el exterior. Los 4 se separaban. Uno avanzaba hacia el porche, otro bordeaba el costado derecho de la casa, y los otros 2 se dirigían al cobertizo. Chuck notó cómo el viento había cesado, como si la noche misma contuviera el aliento. Los grillos habían callado. No quedaba más sonido que el leve crujido de la madera bajo los pasos ajenos. La mano de uno de ellos rozó la baranda del porche. El metal del cinturón tintineó levemente. En ese instante, Chuck comprendió que no venían a preguntar, ni a hablar. Venían a imponer. Se enderezó, el cuerpo relajado pero alerta, y caminó hacia la pared donde colgaba una vieja placa de madera tallada con 3 palabras. Disciplina, honor, integridad. No necesitaba más recordatorios. Volvió a mirar por la ventana. Las linternas se movían con precisión, como si siguieran un guión ensayado. Demasiada confianza, demasiada arrogancia. En silencio, el excombatiente se colocó a un costado del marco de la puerta, en una posición desde la que podía ver sin ser visto. La respiración se volvió un metrónomo interno. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa. Uno de los hombres golpeó el pomo de la puerta con los nudillos enguantados. El sonido, seco y firme, quebró el silencio. «Señor Norris», dijo una voz desde el exterior, grave, autoritaria, pero sin respeto. «Tenemos que hablar». Nadie respondió. Un segundo golpe, más fuerte. «Abra la puerta. No queremos hacerlo difícil». Chuck mantuvo la mirada fija en la sombra que se proyectaba tras la cortina. No se movió. La voz volvió, con un tono menos paciente. «¿Quiere hacerlo a las malas?» En ese momento, uno de los hombres golpeó el vidrio lateral con la culata de su linterna. El cristal tembló. Chuck respiró hondo, sin apartar la vista del movimiento exterior. Y entonces, con una calma que solo da la certeza, murmuró en voz baja. «Casa equivocada». Las palabras se perdieron en la oscuridad, absorbidas por el silencio del campo. Afuera, los hombres siguieron avanzando. En el interior,
Todo estaba quieto. El fuego se redujo a brasas, el reloj marcaba el paso de los segundos. En algún lugar del bosque, un trueno lejano anunció el cambio del clima, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por venir. Chuck se apartó del ventanal y avanzó hacia el centro del salón. Cada paso fue medido, silencioso, parte de un movimiento consciente. No buscó un arma, no necesitaba una. Su fuerza residía en el control, no en el metal. En la calma que precede al golpe, en la mente que se mantiene firme cuando todo se quiebra. La camioneta afuera seguía encendida. Las luces, ahora fijas, proyectaban una claridad extraña que recortaba su silueta contra las paredes. Los intrusos se distribuían alrededor de la casa, uno de ellos preparando una herramienta en el cinturón. Chuck lo sabía, no por verlo, sino por escucharlo. El sonido metálico del seguro de una palanca, el roce de una bota sobre la grava húmeda. Cerró los ojos un instante. Recordó una vieja frase de su maestro de artes marciales. El enemigo no siempre lleva un arma. A veces, su arma es la arrogancia. Al abrirlos, su mirada estaba lista. El viento volvió, empujando las nubes hacia el este. La luna desapareció detrás de una masa oscura, y el rancho quedó sumido en una penumbra total. Chuck Norris se encontraba de pie en medio del salón, el fuego reducido a un resplandor anaranjado. En el exterior, los pasos se detuvieron. Durante unos segundos, el mundo entero pareció contener el aliento. Luego, un cristal se rompió. El sonido se propagó como un disparo, desgarrando la quietud. Chuck no se movió. Solo alzó la cabeza, escuchando cómo el viento arrastraba los últimos fragmentos de vidrio sobre el suelo de madera. Supo entonces que el silencio había terminado. La tormenta había comenzado. El sonido del vidrio roto seguía resonando en la oscuridad, como un eco suspendido en el aire. La noche, que hasta entonces había sido un manto de calma y equilibrio, se transformó en una presencia expectante, cargada de electricidad. El fuego del hogar se extinguía lentamente, dejando tras de sí un resplandor tenue que iluminaba las partículas flotando en el aire, restos del polvo que se había levantado con el impacto. Chuck Norris permanecía inmóvil en el centro del salón, los pies descalzos sobre la madera fría, el cuerpo relajado pero la mente despierta. Su respiración era controlada. Cada inhalación una preparación, cada exhalación una medida exacta de su autocontrol. No había rabia, no había miedo, solo una claridad absoluta que le permitía escuchar hasta el más mínimo crujido dentro y fuera de la casa. Desde la oscuridad exterior llegaba el murmullo bajo de voces masculinas. Eran 4, tal como había visto en el monitor. Uno de ellos, probablemente el líder, hablaba con una seguridad que solo puede provenir de la impunidad. Los otros respondían con breves afirmaciones, militares, ensayadas. Chuck los conocía bien. Había pasado gran parte de su vida enfrentándose a hombres que confundían la autoridad con el poder, la fuerza con la brutalidad. Aquellos que no entendían que la verdadera disciplina no necesita ruido. La linterna del primero se movió a través del agujero del cristal roto, proyectando un haz de luz que cortó la penumbra del salón. El rayo se desplazó sobre el suelo, subió por la pared y se detuvo en las fotografías del estante. Allí estaban los recuerdos. Chuck más joven, con su uniforme de artes marciales, junto a estudiantes, veteranos y viejos amigos. Las imágenes brillaron un instante antes de ser engullidas nuevamente por la oscuridad. El hombre que sostenía la linterna habló en voz baja. «Está aquí, lo sé». Sus pasos eran pesados, impacientes, arrastraban consigo la arrogancia de quien se cree invencible. El resto se acercó con cuidado, cubriéndose mutuamente como si se prepararan para un arresto peligroso. El líder, un hombre corpulento con el rostro parcialmente cubierto por la sombra del gorro, levantó la mano y ordenó con un gesto que los demás se dispersaran. «Tú, revisa la parte trasera». La voz era ronca, cargada de impaciencia. «Tú, las escaleras». Los hombres obedecieron sin discutir. 2 desaparecieron hacia el pasillo, y el tercero bordeó el salón, el haz de su linterna temblando sobre el suelo. El líder, sin embargo, permaneció en la entrada, con una sonrisa torcida que no necesitaba luz para ser percibida. Chuck lo observaba desde la penumbra del lado opuesto,
apenas visible entre el marco de la puerta y el reflejo lejano de las brasas. Lo reconoció en el mismo instante. Barlow. El nombre resonó en su mente con la nitidez de un recuerdo no deseado. Hacía muchos años, en un torneo de artes marciales, aquel hombre había intentado usar su uniforme y su título para intimidar a otros competidores. Su ego era tan grande como su ignorancia, y su arrogancia lo había llevado a ser humillado en el tatami. Chuck lo había visto perder el control entonces, y ahora lo veía igual, más viejo, más amargo, pero con el mismo vacío detrás de los ojos. Barlow avanzó unos pasos, la linterna colgando floja de su mano izquierda, la derecha cerca del cinturón. El aire en la habitación se espesó. «Señor Norris», dijo con una sonrisa apenas contenida. «¿Le suena mi voz?» El silencio fue la única respuesta. «Pensé que no», continuó dando un paso más adentro. «No suelo ser recordado por los héroes de televisión». Chuck no se movió. La calma en su cuerpo era absoluta. La inmovilidad de un depredador que sabe esperar el momento exacto para actuar. Desde fuera llegó el sonido de un portazo. Uno de los hombres había cerrado la puerta trasera, sellando la salida. El viento cambió de dirección y se coló por las grietas de las ventanas rotas, trayendo consigo el olor a tierra mojada y la promesa de tormenta. Barlow levantó la voz, disfrutando del eco que rebotaba en las paredes. «¿No va a decir nada? ¿Ni siquiera una palabra?» Pensé que los héroes tenían discursos para estas cosas. Otra vez el silencio. «Muy bien», murmuró con una sonrisa agria. «Vamos a hacer esto a mi manera». Le hizo una seña al hombre más joven, que se acercó al ventanal, asomándose hacia el interior. Chuck observó el temblor en su muñeca, apenas perceptible. El muchacho no tenía la arrogancia de su jefe, solo miedo. No más de 30 años, el rostro tenso, la mirada que evitaba fijarse demasiado en las sombras. «Señor», dijo en voz baja, «no parece haber nadie aquí». Barlow lo miró con desprecio. «¿Te estoy pagando para pensar o para hacer lo que te digo?» El joven bajó la cabeza, retrocediendo. Barlow dio otro paso hacia adelante, moviendo la linterna de un lado a otro. El haz se detuvo sobre la figura de Chuck, que seguía quieto en el rincón del salón. Por un instante, ambos hombres se quedaron mirando en silencio. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Barlow tardó un segundo en reaccionar. No era miedo lo que se reflejaba en su rostro, sino la súbita comprensión de que su juego había terminado antes de comenzar. La postura de Norris, relajada pero firme, el brillo tranquilo en sus ojos, todo hablaba de una seguridad que no podía comprarse con un uniforme ni con un arma. «Ah», dijo finalmente Barlow, recuperando la voz con una risita nerviosa. «Así que sí está en casa». Sus compañeros apuntaron las linternas hacia él. 4 haces de luz lo rodearon. Chuck levantó la mirada lentamente, sin decir una palabra. No había desafío en sus ojos, solo una advertencia silenciosa. «Esto no tiene por qué ser difícil», dijo uno de los oficiales, intentando sonar seguro. «Tenemos una orden». «No tienen nada», interrumpió Chuck con voz baja, casi un susurro. El tono fue tan sereno que los hombres se miraron entre sí. Era la voz de alguien que no necesitaba gritar para imponerse. Barlow recuperó el habla con una carcajada forzada. «¿Y quién va a impedirnos entrar, viejo? ¿Tú?» El silencio que siguió fue tan largo que el sonido de la lluvia comenzando a caer sobre el techo se volvió audible. Las gotas golpeaban la madera con un ritmo lento, premonitorio. En algún lugar del pasillo, uno de los hombres tropezó con una silla y maldijo en voz baja. Chuck dio un paso adelante. El haz de luz lo iluminó por completo. Llevaba una camiseta gris, las manos vacías, los músculos tensos bajo la piel curtida. No había amenaza visible, y sin embargo, los intrusos retrocedieron instintivamente. La presencia de Norris era suficiente. «Deberían irse», dijo con el mismo tono calmado de siempre. «Todavía están a tiempo». Barlow lo miró con una sonrisa torcida. «No me digas lo que tengo que hacer en mi trabajo». «Esto no es tu trabajo», replicó Norris. «Es tu ego». La frase cayó como un golpe seco. Barlow apretó los dientes, y en su rostro apareció un destello de furia. Dio una orden rápida a los otros, y el sonido de las botas se multiplicó. Los hombres comenzaron a moverse por la casa,
abriendo puertas, empujando muebles, apuntando linternas en todas direcciones. El eco de sus pasos llenó el lugar, mezclándose con el golpeteo constante de la lluvia que arreciaba. Chuck permaneció quieto. Observaba, escuchaba, medía. Cada paso, cada respiración le daban información. Sabía dónde estaban, qué hacían, cómo se movían. Aquello no era su primer asalto, ni su primera amenaza. Había vivido demasiadas noches como esa en otros contextos, en otros países. Sabía que los hombres que gritan órdenes suelen ser los primeros en perder el control. Uno de los oficiales abrió la puerta del sótano y gritó, «¡Limpio!». Otro respondió desde la cocina, «Nada aquí». Barlow avanzó hacia el centro del salón, tratando de ocultar su frustración. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el viento hacía vibrar las cortinas. «¿Ve?», dijo con un tono sarcástico. «No estamos aquí para lastimarlo. Solo queremos hablar». Chuck lo miró con calma. «Entonces rompieron mi ventana por cortesía». Barlow dio un paso más cerca. La luz lo alcanzó de lleno, revelando un rostro marcado por la soberbia. «¿Sabes cómo funciona esto?», dijo entre dientes. «A veces hay que hacer un poco de presión para que la gente hable». «¿Presión?», repitió Norris con suavidad. «A mí me parece miedo». La respuesta hizo que los dos hombres más jóvenes se miraran. El silencio volvió a llenar el espacio, roto solo por el trueno que retumbó a lo lejos. Barlow apretó el puño. «Basta de juegos», dijo. «Si no cooperas, esto puede ponerse feo». «Ya lo es», contestó Chuck. Entonces se produjo un instante de tensión pura. Uno de los hombres, nervioso, rozó el gatillo de su arma. El clic metálico sonó como una campana en medio del silencio. Barlow levantó la mano bruscamente. «¡Baja eso!», gritó, sin apartar la vista de Norris. Pero el gesto lo traicionó. El equilibrio de poder se había roto. Los más jóvenes ya no lo seguían con la misma fe ciega. La duda era un virus, y ya se había extendido. Chuck lo percibió al instante. Lo vio en los ojos de uno de ellos, que temblaban entre el deber y la conciencia. «Esto no está bien», murmuró el muchacho casi sin voz. Barlow giró hacia él con la furia de un animal acorralado. «¡Cállate! ¡Haz tu trabajo!». Chuck no se movió. No hacía falta. La escena se desarrollaba por sí sola. Cada palabra de Barlow lo hundía más. Cada orden injusta desnudaba su debilidad. El trueno volvió a rugir sobre el tejado. La lluvia caía ahora con fuerza, golpeando el suelo y el cristal roto. El viento empujó las puertas abiertas y una corriente de aire helado atravesó la casa. Barlow volvió la vista hacia Norris, los ojos encendidos de rabia. «Última oportunidad», dijo levantando el mentón. «Ríndete, o lo lamentarás». Chuck lo observó sin alterar la voz, sin levantar el tono, sin dar un solo paso atrás. «No vine aquí para rendirme», dijo. «Vine aquí para vivir en paz, y tú la rompiste». Barlow abrió la boca para replicar, pero algo en la expresión del hombre frente a él lo detuvo. Era una mirada sin odio, sin miedo, pero con un peso que no había sentido nunca. Una mirada que decía, «Sé exactamente quién eres, y por eso ya has perdido». El líder bajó ligeramente el brazo, confuso. En ese momento, un rayo cayó cerca, iluminando toda la habitación por un segundo. Los haces de las linternas quedaron ahogados bajo aquella luz blanca, y durante ese breve destello, todos los hombres vieron a Chuck erguido, tranquilo, inmóvil, mientras la sombra del fuego danzaba detrás de él. La escena duró apenas un parpadeo. Luego, la oscuridad volvió, más espesa que antes, y fue entonces cuando el equilibrio se quebró por completo. Uno de los oficiales gritó algo, otro tropezó con un mueble, y las linternas comenzaron a agitarse. Los haces de luz se cruzaron caóticamente, chocando entre sí. Las órdenes de Barlow se ahogaron entre los truenos. En medio de aquella confusión, Chuck se movió por primera vez. Un paso, un giro, una sombra entre sombras. No atacó. Solo cambió de posición, y eso bastó para que el caos se desatara. La lluvia se convirtió en diluvio. Los hombres, perdidos en su propio miedo, no sabían ya a quién obedecer. Barlow gritaba su nombre entre maldiciones, pero nadie respondía. Desde la oscuridad, la voz de Norris volvió a escucharse. Tranquila, clara, inmutable. «Este no es su lugar.
Nadie respondió. Solo el trueno lo acompañó, sellando la advertencia. La tormenta afuera rugía con furia. Dentro, el eco de esas palabras quedó suspendido, flotando en el aire como una sentencia. Y por primera vez, los intrusos sintieron lo que nunca habían sentido en una operación: miedo. El trueno resonó tan cerca que las paredes del rancho vibraron como si la tierra misma hubiese salado. Afuera la tormenta rugía con fuerza, y las ráfagas de viento hacían golpear las ramas del viejo roble contra los ventanales. Dentro de la casa, el aire estaba cargado, espeso, saturado de tensión. Los haces de las linternas seguían danzando caóticamente, cortando la oscuridad en fragmentos de luz que no lograban encontrar un punto fijo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpeteo irregular de la lluvia, el zumbido del viento y el crujir de las botas sobre el suelo mojado. Chuck Norris se movía entre las sombras con una naturalidad casi imposible. Cada paso, cada respiración, era un cálculo perfecto. No se trataba de esconderse, sino de observar, de leer el lenguaje invisible del miedo que ya dominaba la casa. Sabía que los hombres estaban divididos. Algunos seguían la voz de su líder por pura costumbre, otros por miedo a lo que podría pasar si no lo hacían. Pero todos, sin excepción, habían perdido el control del momento. Y cuando un hombre pierde el control, deja de ser peligroso. Barlow, en cambio, se negaba a aceptarlo. Su rostro estaba tenso, empapado de sudor y lluvia, la mandíbula apretada en una mueca de frustración. Había entrado en esa casa convencido de que impondría su autoridad, de que aquel nombre legendario sería solo una sombra de lo que alguna vez fue. Pero en ese instante comprendía que la situación se le escapaba entre los dedos, y lo que lo enloquecía no era el miedo, sino la humillación. «¡Muévanse!», gritó de pronto, rompiendo el silencio con una voz ronca. «¡Encuéntrenlo!». Uno de los hombres en el pasillo dudó antes de responder. «Señor, ya lo encontramos. Está justo ahí». Barlow giró, y la linterna de su subordinado iluminó por fin la figura de Chuck, de pie en el centro del salón. No estaba armado, ni parecía dispuesto a moverse. Solo estaba allí, sereno, observando. La luz le marcaba el contorno del rostro, las arrugas que hablaban más de experiencia que de edad, los ojos fijos en el grupo de intrusos con una calma que dolía mirar. Barlow lo sostuvo la mirada unos segundos, intentando leer algo en ese silencio. Pero no había desafío ni provocación, solo una firmeza tranquila. «Así que por fin decide aparecer», dijo, intentando sonar en control. «Hubiera sido más fácil si cooperaba desde el principio». Chuck no respondió. Dio un pequeño paso hacia adelante, apenas el suficiente para que la madera bajo sus pies emitiera un leve crujido. El sonido fue tan sutil que, sin embargo, bastó para que uno de los hombres, junto a la ventana, levantara su arma por instinto. «¡Baja eso!», ordenó Chuck con voz firme, sin elevar el tono. El joven vaciló, pero Barlow intervino. «No lo escuches», dijo con un tono autoritario. «No tiene ningún derecho a darnos órdenes». Chuck lo observó un instante antes de hablar. «No se trata de derechos», dijo. «Se trata de respeto, y ustedes cruzaron esa puerta sin entender lo que eso significa». Barlow soltó una carcajada breve y forzada que se perdió casi de inmediato entre los truenos. «¿Respeto? ¿Cree que está dando una lección, viejo?» «No», respondió Norris. «Ustedes son los que están aprendiendo». Las palabras cayeron pesadas, sin dramatismo, pero con una claridad que ninguno de los hombres pudo ignorar. Hubo un momento de silencio tenso, y luego uno de ellos, el más joven, el que antes había dudado, habló en voz baja. Esto no está bien, señor. No tenemos orden». Barlow giró hacia él con furia, y el movimiento brusco hizo que la linterna del chico cayera al suelo, rebotando y girando hasta quedar apuntando al retrato familiar sobre la chimenea. La imagen de Chuck, mucho más joven, sonriendo junto a su esposa y sus hijos, brilló bajo la luz. La escena pareció congelar a todos por un instante. «Te dije que te calles», rugió Barlow, levantando la mano como si fuera a golpear al joven. Pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Norris lo detuvo. «No lo hagas». Barlow se giró lentamente hacia él. «¿Qué dijiste?» «Dije que no lo hagas», repitió Norris, y dio otro paso hacia adelante.
Ya cruzaste demasiadas líneas esta noche. El viento golpeó con fuerza una de las ventanas, haciendo vibrar los cristales. Barlow respiraba con dificultad, el rostro contraído por una ira que ya no podía controlar. Detrás de él, los otros hombres observaban en silencio, inmóviles. ¿Y qué vas a hacer si lo hago?, preguntó finalmente, con una sonrisa torcida. ¿Predicarme sobre el honor? No, contestó Chuck. Pero puedo recordarte lo que pasa cuando un hombre sin honor se enfrenta a alguien que sí lo tiene. Barlow soltó una carcajada, pero había algo vacío en ella. Dio un paso hacia Chuck, luego otro, acortando la distancia. El suelo húmedo crujía bajo sus botas. «Te crees invencible, ¿verdad?», dijo entre dientes. «Un viejo mito, una leyenda que no sabe cuándo retirarse». Norris no se movió. «Me considero alguien que respeta su casa», respondió simplemente. Barlow levantó una mano y empujó uno de los marcos de fotos, que cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido del vidrio rompiéndose resonó con un eco áspero. «Tu casa», repitió con desprecio. «Nada más que madera y polvo». En ese momento uno de los hombres más jóvenes no pudo contenerse y dio un paso adelante. «¡Basta!», gritó. «No vinimos aquí para esto». Barlow se giró con violencia, su rostro deformado por la ira. «Tú no me das órdenes, novato». «Tampoco se las das tú a la ley», replicó el joven, temblando, pero sin retroceder. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. La lluvia golpeaba las ventanas, el trueno retumbaba en la distancia, pero dentro del salón todo quedó suspendido en una quietud densa. Chuck observó a los hombres, uno por uno, y en cada rostro vio algo diferente. Miedo, duda, vergüenza. «Escuchen», dijo con voz grave. «Todavía pueden detener esto. No tienen que seguirlo». Barlow levantó su arma, aunque sabía que no la dispararía. No se trataba de matar, se trataba de dominio, de no perder ante aquel hombre que representaba todo lo que él había despreciado. «¡Nadie se mueve!», gritó apuntando hacia Chuck. «Quédense donde están». Pero su voz ya no tenía el mismo peso. El joven que había hablado bajó lentamente su linterna y dio un paso atrás. Otro de los hombres lo imitó. La línea invisible de autoridad se quebró con un sonido casi palpable. Chuck lo vio todo sin pronunciar palabra. Sabía que en ese tipo de momentos no se gana con fuerza, sino con convicción. Barlow, sin embargo, ya no razonaba. Dio un paso hacia adelante y empujó una mesa con furia, haciendo caer los vasos que se estrellaron contra el suelo. «¿Así que creen que pueden desafiarme?», gritó. «Soy su superior». «No esta noche», dijo Chuck. La respuesta fue tan serena que el contraste con los gritos de Barlow la volvió más poderosa. Por un instante, el relámpago iluminó el interior de la casa. Los rostros de los hombres se vieron en un blanco cegador, y el de Barlow, deformado por la frustración, pareció casi un espectro. «No entiendes nada, Norris», dijo, bajando la voz pero cargándola de veneno. «El respeto se gana con miedo. Siempre ha sido así». «No», contestó Chuck. «El miedo solo te hace obedecer. El respeto te hace pensar». Barlow levantó el arma temblando. No lo haría. Chuck lo sabía. Pero el gesto bastó para que uno de los oficiales interviniera, sujetándole el brazo. «Señor, basta», le dijo con voz temblorosa. «Esto se acabó». El golpe fue inmediato. Barlow lo empujó con fuerza, haciéndolo tropezar contra la pared. «¡Cobarde!», rugió. Pero en ese momento, algo cambió. El último rayo iluminó la habitación, y en el destello, Barlow vio el rostro de Norris, tranquilo, inmutable, sin una pizca de miedo. Era una mirada que no necesitaba palabras, una que lo desnudaba por completo. Por un segundo, su respiración se detuvo. «No sabes lo que estás haciendo», dijo Chuck suavemente. «Y eso es lo peor». El trueno estalló justo encima del tejado, sacudiendo la casa. Los hombres bajaron las armas. Barlow dio un paso atrás, tambaleante, mirando a su alrededor como si de pronto se encontrara en territorio desconocido. Su voz se quebró cuando intentó hablar. Esto no ha terminado». Chuck asintió despacio. «Tienes razón», respondió, «pero no va a terminar como tú crees». Barlow lo miró sin entender. La lluvia seguía cayendo con furia. Uno a uno, los oficiales comenzaron a retroceder hacia la puerta, evitando mirar a su jefe.
Habían comprendido lo que él no podía aceptar, que no había forma de ganar cuando el enemigo no peleaba por orgullo, sino por principios. Chuck dio media vuelta y caminó hacia la ventana rota. La tormenta seguía rugiendo, pero el viento había cambiado de dirección, arrastrando las nubes hacia el oeste. El aire que entraba era frío, limpio, como si la naturaleza quisiera purificar lo ocurrido. «Váyanse», dijo sin girarse, «antes de que esta noche los marque más de lo que ya lo hizo». Barlow no se movió, la rabia lo mantenía en pie, pero su voz, cuando habló, fue apenas un hilo. «Algún día pagarás por esto». Chuck lo miró por última vez, los ojos tranquilos, casi compasivos. «Ya lo hice», dijo. El silencio que siguió fue absoluto. Los hombres salieron lentamente, sin hablar entre ellos, hundiéndose bajo la lluvia. Barlow fue el último en cruzar la puerta, y cuando lo hizo, la tormenta rugió una vez más, como si el cielo mismo cerrara el capítulo con su trueno. Chuck se quedó solo, observando el reflejo de los relámpagos sobre el lago. La casa olía a humo y madera húmeda. Afuera, las luces del vehículo se perdían en la distancia. Dentro, el silencio regresó, no como el de antes, sino como uno nuevo, pesado y profundo, el silencio que llega después de haber defendido lo que uno ama. Se acercó al marco caído, recogió la fotografía rota y la sostuvo en sus manos. A través del cristal agrietado, las sonrisas seguían ahí, intactas. La tormenta se alejaba poco a poco, y con ella, los ecos de la violencia. Chuck apoyó el cuadro sobre la mesa, lo limpió con cuidado y se permitió un suspiro. Sabía que esa noche no terminaría ahí. Había cosas que se rompían más allá de los vidrios y las puertas. Pero también sabía que había cosas que no se quebraban nunca, y él era una de ellas. La tormenta se había instalado con una furia que parecía no tener fin. El viento silbaba a través de las grietas del techo, golpeando las persianas con un ritmo irregular, casi violento. Los relámpagos iluminaban el rancho por breves segundos, revelando la magnitud del caos que los hombres habían dejado tras de sí. Muebles volcados, cristales rotos, huellas de barro marcadas sobre la madera. El olor a lluvia, mezcla de tierra mojada y polvo antiguo, impregnaba cada rincón. Chuck Norris permanecía de pie en medio de la sala, observando el reflejo de las llamas agonizantes en los restos del cristal roto que aún quedaban sobre el suelo. Había algo en esa quietud que no era calma, sino control. Un control que no necesitaba violencia para existir, sino disciplina. Fuera los hombres seguían moviéndose. Aunque la mayoría había retrocedido con la orden tácita del miedo, Barlow se negaba a ceder. Su silueta apareció de nuevo a través de la cortina rasgada, distorsionada por el agua que caía en torrentes. El rayo que iluminó la escena mostró su rostro empapado, los ojos encendidos de frustración y humillación. Había perdido el mando de su equipo, pero aún conservaba la rabia, y en esa rabia buscaba redimirse. Levantó la mano, haciendo una seña a los dos hombres que quedaban cerca de él, y sus voces se perdieron entre el rugido del trueno. «¡Muévanse!», gritó con esfuerzo, aunque el viento casi se tragó sus palabras. «Nadie se va hasta que yo lo diga». Dentro, Chuck escuchó el eco del grito amortiguado por las paredes. No necesitaba mirar para saber que Barlow no se rendiría sin antes intentar recuperar algo de su poder. Se dirigió hacia la puerta, despacio, con pasos firmes, y al abrirla, el viento irrumpió como un animal salvaje, lanzando contra él una lluvia fría y espesa. Las gotas golpearon su rostro y los bordes de su camisa, empapándola al instante, pero no retrocedió. Allí, bajo el aguacero, Barlow lo esperaba. Durante unos segundos, ninguno habló. Las luces del vehículo detrás del jefe policial titilaban, proyectando sombras deformes sobre el terreno encharcado. Uno de los hombres jóvenes, visiblemente cansado y asustado, intentó decir algo, pero Barlow lo detuvo con un gesto brusco. «Esto no ha terminado», dijo con la voz ronca por el agua y la ira. «Nadie se burla de mí». Chuck lo miró con la serenidad de quien ya ha visto demasiadas batallas para creer que una más pueda cambiar algo. «No me estoy burlando», respondió con calma. «Solo estoy de pie». Barlow frunció el ceño, sin entender el sentido de aquella frase, y avanzó un paso.
El barro salpicó sus botas, y el sonido del agua bajo sus pies fue el único que se escuchó. Los truenos se habían alejado un poco, pero el viento seguía rugiendo, moviendo las ramas de los árboles que parecían inclinarse sobre la casa como testigos silenciosos. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Norris?, dijo Barlow levantando la voz. Estoy harto de hombres como tú, de los héroes, de las leyendas, de los que creen que están por encima de la ley. Yo no estoy por encima de la ley, replicó Chuck, pero tú tampoco estás dentro de ella. Barlow apretó la mandíbula. Había en sus ojos una mezcla de rabia y vergüenza, una furia que se alimentaba de su propio fracaso. Detrás de él los hombres intercambiaban miradas, indecisos. El más joven, aquel que había dudado antes, parecía al borde de soltar su linterna y marcharse. La lluvia caía sobre sus cascos y resbalaba por sus rostros, pero nadie se atrevía a moverse. De pronto, un nuevo relámpago iluminó la escena con un destello blanco. Por un instante, todo pareció detenido. El agua suspendida en el aire, los hombres convertidos en sombras, el rostro de Barlow torcido por la cólera. Luego, el trueno estalló, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Barlow dio un paso más, tan cerca que Chuck pudo sentir el calor de su respiración a pesar del frío de la lluvia. «Esto no es un juego», dijo entre dientes. «Eres un civil interfiriendo en una operación sin orden judicial, sin identificación, sin legalidad», respondió Chuck sin apartar la vista. «Llámalo por su nombre, abuso». El rostro de Barlow se crispó. No esperaba que le respondiera, mucho menos con esa calma. Levantó la mano derecha, y aunque no la alzó del todo, el gesto bastó para que uno de los oficiales más nerviosos llevara su mano al arma por reflejo. Chuck lo vio, y su voz, tranquila pero firme, rompió la tensión. «No lo hagas». El joven se detuvo. El arma quedó a medio camino. Barlow, viendo cómo su autoridad se desmoronaba frente a sus ojos, rugió de impotencia. «Obedezcan mis órdenes». «Tus órdenes terminaron», dijo Chuck. Barlow se giró hacia él como una fiera herida. La linterna que llevaba uno de los hombres se inclinó, y el haz de luz cayó sobre ambos, dejando al descubierto los rostros enfrentados. El del agresor, deformado por el orgullo, y el del defensor, sereno, inquebrantable. «No entiendes», escupió Barlow. «Hay que enseñarles a respetar la autoridad». «La autoridad no se impone con miedo», contestó Norris. «Se gana con integridad». La lluvia golpeó con más fuerza, como si cada palabra quedara suspendida en el aire antes de ser arrastrada por el viento. Barlow alzó un dedo, apuntando hacia él. «Tú no sabes lo que es mantener el orden», dijo con voz temblorosa. «Nunca has tenido que lidiar con la basura que llena las calles, con los que creen que pueden hacer lo que quieran». Chuck bajó un poco la cabeza, con una expresión de cansancio más que de enojo. «Sí lo sé», dijo. «He visto a hombres perderse en la oscuridad creyendo que estaban defendiendo la luz. Tú eres uno de ellos». El silencio que siguió fue cortante. Ni siquiera la lluvia logró disimularlo. Los dos hombres permanecieron frente a frente, mientras los oficiales observaban, atrapados entre el deber y el miedo. Entonces, un rayo cayó en el campo detrás del rancho, y la descarga hizo temblar el aire. En ese instante, Chuck dio un paso atrás y habló con voz firme, dirigiéndose no a Barlow, sino a los demás. «Todavía pueden elegir», dijo. «Pueden salir de aquí y recordar quiénes son, o pueden quedarse y olvidar lo poco que les queda». Uno de los oficiales bajó su linterna. Otro lo imitó. El más joven, con el rostro empapado y los ojos vidriosos, asintió lentamente y dio un paso hacia atrás. Barlow se giró furioso. «¡Nadie se va!», gritó. «¡Escucharon! ¡Nadie!». Pero su voz se ahogó entre los truenos. La autoridad se había disuelto, evaporada bajo la tormenta. Los hombres comenzaron a retroceder, despacio, como si cada paso fuera una liberación. El sonido del barro bajo sus botas era casi un susurro. Barlow se quedó solo frente a Chuck. Su respiración era un jadeo. Tenía las manos temblorosas, el cabello pegado a la frente, los ojos inyectados de rabia. «¿Crees que ganaste?», dijo, con una sonrisa vacía. «Pero esto no termina aquí». Chuck lo observó un instante antes de responder. «Nada termina hasta que aprendes la lección». Barlow apretó los puños. Por un momento,
Pareció dispuesto a lanzarse contra él, pero algo lo detuvo. Quizá fue la voz del viento, quizá la simple mirada de Norris, que no contenía amenaza, sino una verdad demasiado grande para enfrentarse. Bajó la cabeza, respirando con dificultad. El aguacero empezó a disminuir. Las gotas caían más espaciadas, como si el cielo se cansara de su propia furia. Los truenos se alejaron hacia el horizonte. Los hombres, ya lejos, caminaban de regreso al vehículo, sin decir una palabra. Barlow permaneció quieto bajo la lluvia, empapado, derrotado. Finalmente levantó la vista. «Esto no se acaba aquí», murmuró, y su voz, aunque pretendía sonar desafiante, era apenas un suspiro. Chuck no contestó. Solo lo miró alejarse, con la misma calma con la que había enfrentado toda la noche. Cuando el último hombre subió al vehículo y las luces del motor se encendieron, el rancho quedó envuelto en la penumbra. El sonido de los neumáticos sobre el barro se fue apagando hasta desaparecer. El silencio que siguió fue distinto del que había precedido la tormenta. Este tenía peso, como si el mundo necesitara unos segundos para recordar cómo respirar. Chuck permaneció bajo la lluvia, el cuerpo inmóvil, los ojos perdidos en la oscuridad. Luego, lentamente, volvió a entrar en la casa. El aire interior era frío y húmedo. El fuego se había extinguido por completo. Las sombras se alargaban por las paredes, y la luz de los relámpagos, ya lejanos, apenas alcanzaba para dibujar los contornos del mobiliario. Chuck recogió una de las linternas caídas, la encendió, y el haz amarillento reveló el desastre. Los cristales esparcidos, el retrato roto en el suelo, la puerta astillada colgando de una bisagra. Se arrodilló frente al cuadro y lo levantó con cuidado. Los rostros dentro del marco estaban intactos. Los limpió con el pulgar, y durante un largo momento permaneció mirando aquella imagen. Luego lo colocó sobre la mesa y exhaló despacio. Caminó hacia la pared donde colgaba la placa de madera. La linterna iluminó las palabras grabadas hacía años. Disciplina, honor, integridad. 3 principios sencillos, 3 anclas contra la tormenta de cualquier época. Pasó los dedos sobre las letras, sintiendo el relieve de la madera gastada, y por primera vez en la noche, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El silencio fue roto por el sonido distante de un trueno más suave, casi como un eco que se despedía. Chuck apagó la linterna y permaneció un momento en la oscuridad total, escuchando la respiración del mundo. Afuera, el viento había cesado. En algún lugar, el primer gorjeo de un pájaro nocturno anunció el fin de la tormenta. Esa noche no había ganadores ni vencidos, solo verdades expuestas bajo la lluvia. Y mientras caminaba hacia la ventana, observando cómo el cielo se abría lentamente sobre el horizonte, Chuck comprendió que algunas batallas no terminan con un golpe, sino con la capacidad de mantenerse firme cuando todo lo demás se derrumba. El amanecer estaba cerca, y con él, la calma que sigue a toda tempestad. El amanecer llegó primero como un aliento frío que cruzó el lago y trepó por la colina, haciéndole cosquillas a la hierba empapada. La tormenta se había retirado hacia los márgenes del cielo, dejando una franja limpia sobre el horizonte, por donde el sol, aún tímido, intentaba averiguar si era seguro volver. La casa olía a madera mojada y a humo viejo. En el suelo, los charcos brillaban como espejos rotos que devolvían fragmentos dispersos del techo y de las vigas. Chuck Norris salió al porche con la taza de café humeante entre las manos y respiró hondo. El aire estaba cargado de ese olor a tierra lavada que solo llega después de las noches difíciles, cuando todo parece más pesado, más verdadero. Se apoyó en el barandal, sintiendo bajo la palma los lugares donde la lluvia había levantado pequeñas astillas de barniz y dejó que los ojos se perdieran en la lámina inmóvil del lago. Solo entonces, en aquella quietud que era más pregunta que reposo, escuchó a lo lejos el crujir de ruedas sobre la grava húmeda. La patrulla apareció a paso contenido, como si la mañana la hubiese cansado antes de empezar. No venía con las luces, no venía con sirena, venía con el peso de los años. Cuando el vehículo se detuvo junto al portón y la puerta se abrió, bajó un hombre ancho de hombros, de esos que, al moverse, parecen cargar con el cansancio de la gente y de las historias que no salen en los periódicos. Se quitó el sombrero,
no por protocolo, sino por respeto al lugar. Caminó hasta el porche con paso seguro, pero sin apuro, y al llegar al primer escalón levantó la vista. «Mañana, Chuck», dijo el sheriff, con la voz grave y cansada de quien ya dijo demasiadas veces buenos días sobre escenarios que no los merecían. «Me dijeron que tuviste compañía». Chuck inclinó la cabeza a modo de saludo. No sonrió, pero la calma de su rostro llevaba dentro una forma de cordialidad que no necesitaba los labios. «Entraron de madrugada», contestó. 4. Se fueron antes del amanecer. El sheriff dejó que la mirada vagara por la puerta astillada, por los cristales extendidos como sal bajo la luz oblicua del sol que entraba. Acarició con la yema de los dedos el marco roto, como si leer fuera más certero que mirar. «Lo veo», murmuró, «y veo que el cielo decidió hacerles coro». Chuck hizo un gesto invitándolo a pasar. En el interior, la humedad había subido 1 grado y el silencio tenía un pulso propio. El sheriff se detuvo un instante junto a la chimenea apagada y observó los restos. Una mesa desplazada, sillas tumbadas, el retrato familiar limpio y de pie sobre la superficie, rescatado de la noche. No preguntó de inmediato. Dejó primero que el lugar hablara. Solo cuando el eco del propio movimiento se asentó en la madera, se volvió hacia el dueño de la casa. «¿Quieres contarme, paso a paso?», preguntó sin dureza, sin blandura. Chuck asintió y lo hizo con una exactitud que no buscaba dramatismo. Explicó el arribo del SUV sin placas visibles, la separación del grupo en torno a la casa, la falsa cortesía que trajo consigo la primera voz, el golpe en el vidrio que dejó entrar el frío. Habló de los pasos sobre la madera, del brillo incómodo de las linternas ajenas en su propio salón, de la autoridad fingida, sin orden judicial ni insignias claras. Dijo los nombres que tenía, el suyo y el del otro. Dijo Barlow sin escupirlo. Lo dijo como quien señala una piedra en el camino, para que ningún caballo vuelva a tropezar ahí. El sheriff escuchó sin interrumpir. De vez en cuando, una inclinación mínima de cabeza marcaba que algo encajaba con lo que ya había oído por radio de madrugada. Cuando Chuck terminó, el sheriff no suspiró. Apretó apenas los labios y fue hasta la mesa de la cocina, donde una pequeña luz roja parpadeaba con paciencia. Alargó la mano y tomó el objeto con cuidado, como si se tratara de un pájaro herido. «¿Esto lo encontraste aquí?», preguntó. «Cayó durante la confusión», dijo Chuck. «Se les escapó. No lo apagué». El sheriff giró el pequeño cuerpo de plástico. No necesitaba ser experto para reconocer una cámara corporal. El botón de grabación seguía vivo, y en la superficie había barro seco. Presionó play. El silencio de la casa se llenó, de pronto, con voces ajenas. La seguridad sobreactuada de Barlow, las respuestas cortas de los suyos, el crujido de un vidrio, el golpe seco de una culata contra el marco de una puerta. Se escuchó incluso el temblor en la voz del más joven cuando dijo: «Esto no está bien». Se escucharon el trueno y la lluvia como un coro inevitable, y se escuchó, sobre todo, el tono de quien confunde poder con permiso. El sheriff no dejó correr toda la grabación. Bastaron unos minutos. Hizo una pausa. En la pausa, las gotas que seguían cayendo de alguna viga se oyeron como un reloj. «Esto va directo a asuntos internos», dijo al fin, con una sobriedad que no admitía réplica. «Y si me preguntas, antes de que alguien intente guardarlo bajo una alfombra, más vale que lo vea medio condado». Chuck sirvió café sin decir palabra. Colocó la taza frente a él. El sheriff la aceptó con un movimiento de agradecimiento que no necesitó pronunciarse. Tomó un sorbo, examinó con la mirada la línea de humedad en la pared cercana a la ventana rota y luego recorrió con el índice el borde de una astilla grande que, milagrosamente, no había caído. El sonido del vehículo en la entrada volvió a oírse. Otra patrulla. Esta vez descendieron 2 ayudantes con guantes y bolsas numeradas para evidencias. Se acercaron hasta la puerta con ese modo recogido que tiene la gente que quiere ayudar sin invadir. El sheriff no levantó la voz. Bastó con un gesto para que entendieran por dónde empezar. Los hombres fotografiaron primero. Los destellos del flash parecían relámpagos en miniatura, tímidos, casi vergonzosos después de la noche real. Tomaron medidas del marco, de las huellas de barro, del patrón en que los vidrios habían quedado esparcidos. Uno de ellos se internó en el pasillo
y volvió con un pequeño cubo negro que aún vibraba con un zumbido casi inaudible. «Sheriff», dijo el ayudante, sosteniendo el artefacto en alto. Esto estaba junto a la caja del teléfono. El sheriff lo tomó y lo volteó entre las manos, apreciando la antena corta, el indicador LED apenas encendido. «Un inhibidor», sentenció. «No es equipo de dotación». El ayudante asintió con una incomodidad que le tensó la mandíbula. Lo depositó en una bolsa rotulada. La cadena de custodia comenzó a existir en ese mismo momento. Fecha, hora, lugar, firma. Nada de dramatizaciones. El procedimiento como la forma civilizada de devolverle a la verdad un asiento en la mesa. En la carretera secundaria, al otro lado de la cerca, se detuvo una camioneta sin distintivos, y luego otra, con una antena grande y un logo discreto que nadie necesitaba leer para saber de qué se trataba. La noticia había corrido más rápido que los pájaros. Chuck miró desde la puerta sin curiosidad y sin molestia. Eran el precio del aire limpio. Cuando la verdad sale al sol, siempre llegan moscas y mariposas. El sheriff desvió la entrada hacia la cerca con una cinta improvisada, no para crear espectáculo, sino para evitar que el espectáculo entrara a la casa. «No van a tardar en llamar», dijo el sheriff, señalando con la taza la hilera de cámaras que ya apuntaban hacia la colina. «Preguntarán por declaraciones, por versiones, por héroes y villanos». «No tengo nada que decirles», respondió Chuck. «Ya lo dijo todo anoche la lluvia». El sheriff frunció los labios con una mueca que era mitad aprobación, mitad resignación. Se acercó a la placa de madera en la pared, la leyó con los dedos y no con los ojos, como hacen los que han aprendido que las palabras hay que tocarlas para que se queden. «Disciplina, honor, integridad», repitió sin grandilocuencia. «Ojalá estos fueran aún los requisitos para portar una placa». «Lo son», dijo Chuck. «Solo que algunos dejaron de rendirles cuentas». El sheriff no añadió nada. Hizo un gesto y los ayudantes comenzaron a embolsar los fragmentos de vidrio más grandes, a retirar con cuidado el marco destrozado, a tomar huellas donde la madera aún guardaba grasa de manos. El joven del equipo, que no llegaría a los 30, preguntó si podía secar la zona cercana al teléfono para despegar sin dañarlo una pegatina vieja que parecía adherida al costado del aparato. Chuck asintió. La pegatina decía el nombre de un proveedor local que ya no existía. Era un resto de otras épocas. Pero en la investigación todo habla, incluso la nostalgia. Cuando terminó el primer recorrido, el sheriff salió al porche, se colocó el sombrero y observó el paisaje que la noche había dejado. El porche limpio de lluvia, el césped con vetas oscuras donde el agua había corrido, el lago con una piel nueva. Los reporteros, allá abajo, se movían como insectos prolijos, montando trípodes, fijando micrófonos, ajustando balances de blancos. Uno de ellos levantó la mano, pidiendo una palabra. El sheriff la negó con un gesto de la cabeza. Se llevó la radio a la boca y habló con frases cortas. Dijo nombres, dijo códigos, dijo, remítanlo a internos. Y dijo, cadena preservada. Después, sin apagar la radio, la dejó descansar contra su pecho. «Van a caer», dijo sin épica. «No por esto que les hiciste». Y ahí miró de soslayo a la casa, a las astillas, a la taza de café, sino por lo que se hicieron a sí mismos y dejaron grabado. Nadie los obligó a traer una noche de ciudad podrida hasta el borde de este lago. Nadie les pidió que confundieran placa con licencia. Chuck no contestó. Había aprendido con los años que hay verdades que resuenan mejor cuando se dejan solas. Entró y volvió con otra taza, que dejó sobre el barandal para que el sheriff, cuando quisiera, la tomara. En el interior, los ayudantes reunían ahora los artículos personales que la noche había desplazado de su lugar. Levantaron el retrato con guantes y preguntaron dónde colocarlo. Chuck señaló la chimenea con la mano, sin hablar. El marco volvió a su sitio, y aunque el cristal estaba ligeramente rayado, la imagen recobró su dignidad en el centro de la sala. «Te van a sugerir que demandes», dijo el sheriff cuando volvió a entrar, dejando un rastro de sol mojado sobre las botas. «En lo civil, tal vez en lo penal por el lado del fiscal del condado. Podrías conseguir más que disculpas». «No busco dinero ni titulares», respondió Chuck, sentado en el brazo de una silla, vuelta a su lugar. «Quiero silencio, y que el ruido que sí se haga, lo haga la verdad.
El silencio también es un derecho, concedió el sheriff. Pero no voy a permitir que el tuyo tape el ruido que necesitamos para limpiar la casa. Límpienla, dijo Chuck. Con luz. El sheriff recogió la cámara corporal de la mesa, la guardó en una funda rígida, firmó un papel sobre la misma madera, dejó su rúbrica con trazo corto y legible. Se escuchó, a lo lejos, el zumbido de un dron que hizo un círculo amplio sobre el agua. Uno de los ayudantes, sin alzar apenas la voz, dijo que había visto huellas que se separaban hacia el cobertizo y preguntó si podían levantarlas. Chuck abrió con su llave el candado oxidado y acompañó al hombre hasta la sombra oliente a gasolina vieja. Allí, junto a la pared, una marca oscura indicaba que alguien había apoyado el hombro mientras miraba hacia la casa. Fotografiaron, midieron, cubrieron con gel y cinta y lo guardaron. A media mañana, el cielo se había despejado del todo. No quedaba más que un borde de nubes finas, como el ruedo de un manto que se retira. El sheriff hizo una llamada larga, escuchó en silencio, apenas asentando, y colgó. Se volvió hacia Chuck con una expresión que no era ni buena ni mala. Era procedimiento. Barlow está retenido, informó. Los otros tres, separados y bajo investigación inmediata. La cámara ya está en copias seguras. Alguien por encima de mi salario quiere mover esto rápido. No por ti. Y ahí el sheriff se permitió una media sonrisa cansada. Sino porque ahora es imposible esconderlo. El murmullo en la cerca aumentó. Ese ronroneo particular que tienen las transmisiones en vivo. Un reportero, tal vez el más joven, gritó el nombre de Chuck con una mezcla de respeto y ansiedad. Otro preguntó si podía grabar desde la entrada. El sheriff se movió 3 pasos, colocó el cuerpo donde hacía falta, y los micrófonos bajaron como si alguien hubiera soltado una cuerda. En el interior, el ayudante guardó el inhibidor en un estuche acolchado y firmó también su línea en la etiqueta de custodia. No puedo prometerte que esto no se convierta en espectáculo, dijo el sheriff, acomodándose el cinturón. Pero puedo prometerte que, antes de que el espectáculo empiece, ya habremos hecho lo que debemos. Con eso me basta, dijo Chuck. Se quedaron un rato sin hablar, mirando cómo el sol secaba las tablas del porche y devolvía a la madera un color más cálido. El sheriff decidió en ese momento que era la hora de irse. No por falta de trabajo, sino por respeto a una casa que había resistido la noche y que ahora necesitaba el otro tipo de manos. Las que arreglan, las que clavan, las que barren sin preguntar. Se puso el sombrero, levantó la taza, la dejó donde la había encontrado y tendió la mano. Chuck la tomó. No fue un apretón de victoria ni de consuelo. Fue un apretón de acuerdo. Tú haces tu parte, yo haré la mía. En el umbral, el sheriff se detuvo y miró hacia atrás. La luz del mediodía ya entraba sin timidez por la ventana nueva que solo existía como hueco. Y en ese haz flotaban motas doradas de polvo que parecían luciérnagas remolonas. A veces la verdad necesita un foco, dijo. Chuck, de pie junto a la placa de madera, vio cómo la luz hacía brillar las 3 palabras. Y a veces necesita una tormenta, respondió. El sheriff sonrió con la mitad de la boca, como si algo, por fin, hubiese encajado. Bajó los escalones, habló con los ayudantes, dio 3 instrucciones que no eran órdenes, sino recordatorios, y subió a la patrulla. Los motores ronronearon. La cinta en la cerca se tensó un poco. Alguien, del lado de la prensa, preguntó si podían acercarse ahora. Nadie respondió. Había un idioma que no hablaban. Cuando el último vehículo se perdió detrás del recodo, el rancho volvió a tener el sonido propio de los lugares que respiran, el roce de la brisa en el roble, el agua que se retiraba de los bordes del porche, el cric-cric tímido de un insecto tardío. Chuck entró, recogió las últimas astillas con una pala pequeña, barrió con movimientos lentos, pensados, como si cada línea de polvo que reunía fuera una frase que había que poner en su sitio. Puso a secar el borde del piso, donde la lluvia había hecho charco, y movió de vuelta la mesa, milímetro a milímetro, para que volviera a encajar con la cicatriz tenue que llevaba años marcada en la madera. En la cocina, sobre el mantel, reposaba ahora la carpeta que el sheriff había dejado con copias de formularios, confirmaciones de evidencia, números de caso, firma de recepción. Chuck las miró sin leerlas de verdad,
Sabía que eran necesarias, no para él, sino para ese otro tejido que sostiene a una comunidad cuando se rompen los hilos. La ley escrita. Cerró la carpeta, la colocó en un cajón, y al hacerlo, sintió que el peso que la noche le había dejado en los hombros cambiaba de sitio, como si ahora estuviera repartido entre papeles, bolsas rotuladas y manos que harían lo que debían. A mediodía, una camioneta de color crema subió por la grava. No llevaba logos, y de ella bajaron dos hombres mayores con cajas de herramientas. No hubo palabras largas. Uno señaló la puerta, otro midió el marco. Hablaron del tipo de madera, del grano, de la dirección de la veta. Chuck les abrió espacio, les ofreció agua y se quitó a un lado para dejar que la casa empezara a rehacerse con golpes de martillo suaves, precisos, casi musicales. A cada clavo, una sílaba. A cada bisagra, una pausa. La puerta, al fin, probó su encaje y cerró con un susurro, como si el día le hubiese puesto una mano a la noche en el hombro y le hubiera dicho, ya está. Desde el porche se veía todavía la línea de cámaras, pero más dispersa, como si la curiosidad, cansada de no encontrar un espectáculo, hubiese preferido ir a buscar otro sitio donde colgar titulares. El sol, sin hacerse preguntas, se ocupaba de secar el patio. En el salón, el retrato sobre la chimenea captó un rayo oblicuo y devolvió un brillo discreto en el cristal. Chuck lo vio de refilón y no se acercó. No hacía falta. Estaba donde tenía que estar. Antes de que el día empezara a inclinarse hacia la tarde, Chuck se acercó de nuevo a la placa de madera. Los dedos repasaron las letras, no como un rezo, sino como una verificación de inventario. Estaban ahí, intactas, disponibles, suficientes. La casa, aunque con costuras visibles, había recuperado su pulso. Afuera, el lago era ya un espejo de plata clara. Adentro, el reloj de pared volvió a sonar como sonaba el día anterior, como si lo de anoche hubiese sido una pausa larga en una canción que todavía recordaba su melodía. Cuando el silencio se asentó del todo, Chuck abrió la puerta, se quedó un instante en el umbral y volvió a mirar hacia la colina. La cinta en la cerca se movía apenas. Más allá, el mundo seguía con sus prisas. Aquí, no. Aquí el tiempo había decidido pasar de puntillas. Dio un paso atrás y dejó que la hoja, recién afinada, cerrara sin protesta. La bisagra nueva no crujió. El picaporte encajó con un clic suave. Y en ese pequeño sonido, limpio y exacto, cabía la promesa de algo que no saldría en los noticieros. La normalidad reconstruida, la paciencia recompensada, la paz que regresa no con fanfarria, sino con un gesto cotidiano. La mañana, por fin, fue mañana. Y aunque quedaban preguntas, trámites, declaraciones, aunque el nombre de Barlow se iba a repetir tantas veces como hiciera falta en oficinas, que olían a tóner y café recalentado, en esa casa junto al lago la verdad ya había tomado asiento. No pedía permiso. Solo ocupaba su lugar, como la luz que entra sin ruido y, sin prometer nada, lo cambia todo. El día había terminado de curarse las heridas cuando el sol comenzó a descender sobre el lago. La luz anaranjada se deslizaba por las ramas de los robles, bañando el porche del rancho con un resplandor tibio que olía a resina y a madera húmeda. En el aire quedaba un perfume leve a clavos recién hundidos y pintura fresca, señales de que la casa había vuelto a ser lo que siempre fue, un refugio, no un campo de batalla. Chuck Norris observó a los carpinteros recoger sus herramientas, hombres de pocas palabras, curtidos por el trabajo y el respeto silencioso. Ninguno había preguntado nada, ni siquiera sobre lo que todos ya sabían. Sabían que esa casa había sobrevivido a una noche en que la oscuridad confundió justicia con poder, y que ahora, gracias a sus manos, volvía a respirar. Cuando los hombres se marcharon, el sonido de los martillos se desvaneció en la distancia como un eco viejo. Chuck cerró la puerta recién colocada. Encajó con suavidad, sin rechinar. Aquella pequeña perfección le bastó. La puerta no simbolizaba solo un arreglo físico. Era una frontera restablecida, el regreso del orden a su lugar natural. Caminó por la sala y pasó la mano sobre la madera pulida de la mesa. Las marcas de la noche ya no estaban.
En su lugar quedaban los rastros invisibles de la paciencia y el cuidado, esas fuerzas más duraderas que cualquier violencia. La chimenea, limpia y encendida de nuevo, devolvía un calor tenue. Sobre ella, el retrato familiar brillaba bajo la luz temblorosa del fuego. Había una grieta mínima en el cristal, casi invisible, una herida que prefería no ser reparada. Chuck la miró un instante y pensó que, en el fondo, toda cicatriz cumplía una función: recordarte que sobreviviste. Se sirvió un poco de té verde, el mismo con el que había empezado aquella noche interminable, y salió al porche. El lago reflejaba el cielo con una serenidad que parecía de otro mundo. El viento soplaba apenas, lo suficiente para mover las copas de los árboles y hacer crujir las ramas viejas. Era difícil imaginar que hacía solo unas horas ese mismo lugar había sido escenario de una confrontación que ningún titular podría resumir. Desde la colina, el murmullo de motores llegaba distante, ya sin la amenaza de sirenas ni luces rojas. Eran los vecinos que pasaban despacio, saludando con un gesto de respeto, o quizá de gratitud. Algunos levantaban una mano, otros tocaban la bocina 2 veces. Ninguno se detenía. Sabían que el hombre del porche no necesitaba compañía, solo reconocimiento. Dentro, el teléfono sonó 2 veces. Chuck no se movió para contestar. Había aprendido a valorar el silencio más que cualquier palabra. A través del cristal de la ventana, vio el sobre que el sheriff había dejado sobre la mesa, con los papeles oficiales, las firmas y las pruebas que ahora caminaban su propio destino hacia los tribunales. No tenía intención de abrirlo. Sabía que todo estaba en marcha: las cámaras corporales, los informes, los testimonios. Sabía también que no hacía falta su voz para que la verdad siguiera su curso. El crepúsculo comenzó a pintar el agua con reflejos dorados. Chuck apoyó la taza sobre el barandal y respiró el aire húmedo, cargado de vida. Recordó las palabras del sheriff: a veces la verdad necesita un foco. Sonrió para sí mismo. A veces pensó: también necesita una tormenta. Sin aquella noche, las sombras habrían seguido sueltas, escondidas en los pasillos de la autoridad. Ahora, en cambio, todo estaba expuesto bajo la claridad del día. Cuando el sol se hundió del todo, la casa quedó envuelta en una calma densa. Chuck encendió una lámpara y recorrió el interior. Cada habitación había vuelto a su sitio, cada objeto a su propósito. En el suelo, el reflejo del fuego jugaba con los colores del atardecer. Las palabras talladas en la placa de madera sobre la pared: disciplina, honor, integridad. Samanaram brillaban con una dignidad que no necesitaba adorno. Se detuvo frente a ellas y pasó los dedos sobre la superficie, como quien revisa el pulso de algo vivo. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el sonido de una radio a lo lejos. Una voz reportaba las últimas noticias del caso: los nombres de los oficiales implicados, las sanciones, la investigación abierta en la comisaría. Barlow estaba bajo custodia, enfrentando cargos que ya no podían ser ocultados. El presentador hablaba con una emoción que intentaba disimular el asombro. Chuck escuchó unos segundos y luego apagó la radio. No necesitaba oír los detalles. Lo importante ya había sucedido. La verdad había salido del silencio, y el silencio podía volver a ser suyo. Caminó hasta la cocina y dejó la taza en el fregadero. El agua que caía del grifo tenía el sonido más simple y más puro que uno podía imaginar. En ese ruido cotidiano, casi sagrado, estaba la vida que persistía después de todo. Miró por la ventana y vio cómo las luces del pueblo se encendían poco a poco al otro lado del valle. Pensó en la gente que, sin saberlo, también había luchado esa noche. Los que creían en el deber, los que no se dejaban corromper, los que aún confiaban en que el bien no era una palabra vacía. Subió las escaleras lentamente. En el pasillo, el suelo de madera crujía con un sonido que conocía desde hacía décadas. Cada paso era una historia, una lección, un eco. Abrió la puerta de su habitación y encendió la luz. Todo estaba en su lugar: el armario, las botas junto a la cama, la ventana que daba al bosque. En la mesita, un libro abierto por la mitad esperaba su regreso. Lo cerró con cuidado y se sentó en el borde de la cama. No sentía cansancio, sino algo más profundo. Esa mezcla de alivio y firmeza que solo llega cuando uno sabe que ha hecho lo correcto. El reloj marcó las 9 cuando el cielo terminó de oscurecerse.
Afuera, el canto de los grillos reemplazó el ruido de los martillos y las voces. Chuck se levantó, volvió al porche y miró hacia el lago una vez más. La luna emergía entre las nubes, redonda y brillante, como si la noche hubiera decidido empezar de nuevo, sin memoria de la anterior. Entonces pensó en el sheriff. Lo imaginó sentado en su oficina, escribiendo informes, escuchando las mismas preguntas de siempre, pero con una diferencia. Esa vez, la verdad tenía pruebas. Lo imaginó cansado, pero satisfecho. Y pensó también en los hombres jóvenes que habían estado allí, en sus ojos cuando bajaron las armas, en el momento en que comprendieron que obedecer no siempre es lo mismo que hacer lo correcto. Tal vez alguno de ellos aprendería algo de esa noche. Tal vez ese aprendizaje valdría más que cualquier castigo. El viento volvió a soplar, más suave. Chuck apoyó los brazos en la baranda y dejó que la brisa le despeinara el cabello. En el reflejo del agua vio su rostro, envejecido, marcado por años de lucha y disciplina, pero no cansado. Había aprendido a encontrar fuerza en la calma, y en esa calma había vuelto a su esencia. No era el actor ni el mito. Era solo un hombre que se negaba a ceder ante la injusticia, incluso cuando ésta se disfrazaba de ley. Entró otra vez a la casa y antes de apagar la luz, miró una última vez la placa de madera. Pensó en las generaciones que habían pasado por sus clases, en los jóvenes que alguna vez creyeron que fuerza era sinónimo de poder. Él había intentado enseñarles lo contrario, que la verdadera fuerza no se mide por la violencia, sino por la capacidad de resistir sin perder la dignidad. Esa noche, sin buscarlo, había vuelto a dar la misma lección. Afuera el cielo despejado mostraba un mar de estrellas. La tormenta había limpiado todo, incluso el aire. Chuck se sentó en su silla del porche y se permitió una sonrisa breve, silenciosa. Recordó una frase que solía repetir a sus alumnos. El cuerpo se entrena para resistir golpes, el alma para resistir el miedo. Aquella noche, ambos habían sido puestos a prueba, y ambos habían resistido. El sonido de un motor lejano rompió la quietud. Una camioneta pasó por la carretera y su faro iluminó brevemente el cartel de la entrada. Rancho Norris. La luz se movió y desapareció entre los árboles. Chuck la siguió con la vista hasta que el silencio volvió a adueñarse de todo. Se levantó, cerró la puerta y bajó la lámpara del gancho del techo. La llama se agitó y luego se estabilizó, proyectando sombras largas sobre las paredes. Se quedó de pie frente al fuego un rato más. No pensaba en los hombres que habían irrumpido en su casa, ni en los cargos que enfrentarían. Pensaba en algo más grande, en la necesidad de permanecer fiel a uno mismo cuando todo alrededor se corrompe. En que la integridad no se defiende solo en público, sino sobre todo cuando nadie mira. El reloj dio las 10. Afuera, el viento se detuvo. El fuego se redujo a brasas. Chuck apagó la lámpara y el rancho quedó sumido en una oscuridad amable, la misma que había conocido toda su vida. Antes de subir las escaleras, lanzó una última mirada a la placa. La madera brillaba débilmente en la penumbra, como si guardara una luz propia. Todavía de pie, susurró, repitiendo las palabras que había dicho al amanecer. Subió despacio, cada paso más ligero que el anterior. En el segundo piso, el silencio era total. Abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco de la noche. En el horizonte, un relámpago lejano iluminó las nubes, pero no trajo ruido, solo un resplandor distante. Quizás otra tormenta, pensó, pero no aquí, no esta vez. Se acostó sin prisa, dejando que la mente se disolviera en la serenidad del lugar. Afuera, el lago seguía inmóvil, y en el porche, el viento movía apenas la mecedora vacía. La casa dormía, y con ella, el hombre que la había defendido no con golpes, sino con principios. Cuando el sueño lo alcanzó, el último pensamiento que cruzó por su mente fue una certeza simple, firme como las raíces de los árboles que rodeaban su hogar. Cada tormenta, por violenta que sea, acaba encontrando su calma, y en esa calma, la justicia, la verdadera, siempre vuelve a respirar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Mira ahora nuestras otras historias y compártela con alguien que crea en la justicia y en la verdadera fuerza.